Buenas noches, don William. Y a todos los que quieran ingresar, no, hoy es una clase libre eh, para que puedan acceder los que quieran. Entonces, muy seguramente, tal vez más adelantico, se nos van a agregar otras personas. Bueno, entonces, Paz, me hiciste quedar mal porque yo le dije a William que tenía que pagar. no, es que el cobro viene después. Necesitamos recursos. El cobro lo hacemos al final de la clase. Eso es una cuña, cóbrenla, cóbrenla. Claro, claro, espere tantico, wait a minute y ya les cobramos. Bueno, listo. Entonces, voy a colocarles un video de introducción y, ¿y qué se hizo el video? Ok, ya, aquí está el video. Listo. Ruédelo. La historia transforma. La rebelión del hombre y la misión de Dios. Darrow Miller. El segundo capítulo de nuestro libro se titula La caída o la rebelión. Porque el hombre y la mujer decidieron rebelarse contra el supremo Rey del cielo. Y cuando ellos se rebelaron, la muerte entró en el mundo. Primeramente entró la muerte espiritual. El hombre y la mujer fueron cortados de su relación con el Creador. Y a continuación de la muerte espiritual, vino la muerte física. Ahora tienes a la muerte entrando en la creación. Pero no solo la muerte entró en el mundo, sino que el mal también entró en el mundo. En primer lugar, el mal moral. Ahora habría robo, codicia, habría injusticia, habría adulterio, ruina moral y maldad moral. Pero ese no es el único mal en el mundo, también habría mal natural. Ahora habría dolor en el parto, hierbas malas en el jardín. Habría terremotos, sequías, habría maremotos. La naturaleza misma está dañada desde la rebelión que hicieron Adán y Eva contra su relación con Dios. La tercera forma del mal es el mal institucional. Ahora tomamos ideas que son maliciosas y construimos leyes e instituciones alrededor de estas ideas. Por ejemplo, los Estados Unidos fueron fundados practicando la institución de la esclavitud. No como un ideal, sino como una realidad practicada en la nación. Pensemos en el apartheid en Sudáfrica o el sistema de castas en la India. Y en el presente, la institución de la esclavitud sexual que se extiende por todo el mundo. Existe el mal institucional y Dios espera que su pueblo defienda la santidad y la justicia a nivel público y no solo al nivel de la piedad personal. Así que si usted es alguien que profesa a Cristo el día de hoy, usted y yo estamos obligados personalmente a vivir vidas morales y a hacer el bien. A hacer el bien a nuestro prójimo. Y no hemos de limitarnos a hacer el bien en privado, sino a hacerlo de manera pública. Debemos combatir el hambre y la pobreza. Debemos de pensar en cómo reducir el impacto de los terremotos y los maremotos. Y también debemos de resistir en contra del mal institucional. Cuando veamos corrupción en la sociedad,
Hemos de procurar la justicia. Y si lo hacemos en serio, podría resultarnos costoso. Cuando veamos a las personas que declaran en público mentiras que esclavizan, hemos de declarar la verdad en contra de tales mentiras, y esto puede ser costoso. Cuando veamos fealdad en el mundo, como cristianos debemos ser personas que muestren belleza dentro de las instituciones de las que formamos parte, ya sea en el hogar, la iglesia, la fábrica en que trabajamos, la escuela a la que asistimos. Hemos de ser personas que creen belleza. Hemos de resistir el mal institucional, no solo el mal moral personal. Así que este es el capítulo 2 del libro, La Rebelión. Del capítulo 3 al capítulo 9, el libro se trata sobre la misión. Porque Dios tiene una misión. Vayamos en la Biblia al libro de Génesis y leamos en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Dios está hablando a Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Nada menos que bendecir a las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Unas pocas? ¿Algunas? No, a todas las naciones. Dios ama a las naciones. Entre Génesis y Apocalipsis aparece más de 2000 veces la palabra naciones. Dios no solo está interesado en los individuos, Él está interesado en las naciones y en naciones bendecidas. Es por eso que llamó a Abraham. ¿Por qué bendijo Dios a Abraham? No fue para su propio beneficio. Dios bendijo a Abraham para que fuera de bendición a otros. Hay algo aquí que tenemos que reflexionar en nuestra generación. Siempre vamos diciendo: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Creo que a veces lo único que Dios oye decir a su pueblo es: bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. Y esperamos que nos bendiga. Y cuando nos bendice, a veces le damos las gracias y a veces ni nos molestamos si quieren decir gracias. Lo único que decimos es: bendíceme otra vez. Como cristianos, solemos vernos como un envase que está vacío y queremos que este envase esté lleno con la bendición de Dios. Podemos ver en este pasaje que Abraham no había de ser un depósito de bendiciones, sino que tenía que ser un canal de las bendiciones. Cuando Dios bendijo a Abraham, no fue para Abraham mismo, sino para las naciones. La próxima vez que Dios te bendiga, hazte esta sencilla pregunta: Señor, ¿a quién quieres que traspase esta bendición? Porque las bendiciones no son para usted, no son para nosotros. Así que Dios es un misionero. Él ama a las naciones y levantó a Abraham para ser de bendición a las naciones. Él levantó a Moisés, y a Moisés se le entregó el Decálogo con los 10 mandamientos. Y el Decálogo fue para permitirnos saber cómo vivir vidas morales. El Decálogo es un reflejo de la naturaleza y del carácter moral de Dios.
Y si deseas saber lo que significa vivir una vida moral, ¿dónde lo averiguarías? Vas al Decálogo. Pero esto no es solamente para la bondad personal o la santidad personal. El Decálogo sienta las bases para edificar sociedades justas. Si usted viaja alrededor del mundo, descubrirá injusticias en todas partes, hallará corrupción en todas partes. Y en muchos países la corrupción está aumentando. Y la gente anhela justicia. La gente que más sufre la corrupción y la injusticia son los pobres, que son aplastados por ella. Y desean justicia, pero la justicia no cae del cielo. Las naciones justas no caen del cielo. Las naciones justas se construyen. Pero necesitan un cimiento. Y el Decálogo, los 10 mandamientos, es la base moral para promulgar leyes justas y sistemas justos en la sociedad. Así que Dios levantó a Abraham para que fuera una bendición para el resto del mundo. Dios levantó a Moisés y a través de él nos dio el Decálogo para que tuviéramos un fundamento para construir sociedades justas. Me gustaría que tomaran unos minutos para reflexionar en las 3 formas de mal que hemos visto. Pero no solo para pensar en ellas, sino para que se haga la pregunta, ¿cómo veo que se manifiesta cada una de estas formas del mal en el mundo que me rodea y en mi propia vida? Muy bien, listo. ¿Cómo nos fue? ¿Bien? Ok, listo. Entonces tomémonos unos minuticos. Antes de, así como a manera de introducción, tomémonos unos minuticos con todos los que estamos aquí estudiando, los que vimos el video. ¿Cómo vemos que se está manifestando el mal en el mundo? ¿Cómo vemos que se está manifestando hoy día la maldad en nuestro ambiente, en nuestro entorno? Me gustaría que escuchar unas 4 o 5 opiniones de ustedes, así que pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué opinan ustedes acerca del mal, de cómo estamos viendo el mal en nuestro entorno? Entonces pueden abrir sus micrófonos para que compartamos algunas opiniones. Acuérdense que sus opiniones aquí son muy importantes. Bueno, Alexandra, muy bien, 1. ok, perdón. Lida, 2. Muy bien, tenla ahí levantadita, 2. Y bueno, vamos con los 2, ¿vale? Listo. Dale, Alexa. Bueno, buenas noches. Pues paz yo creo que se está manifestando con tanta guerra, tanta mentira, tanta traición, el murmullo de las personas que lo único que hacen es daño a otros, la violencia, el tema de las mentes tan blandas que están teniendo hoy en día, digamos que básicamente la juventud. Bueno, y algunos señores también son blandos. Yo considero que la maldad es eso, no estamos teniendo temor de Dios, no se lee la palabra eh, y realmente en la palabra está todo. En lo que voy leyendo, todo lo que dice sucede, realmente ha sucedido y supongo que está por suceder. Entonces, yo creo que la maldad es eso. Muy bien, bien, Alexa. Perfecto. Gracias por tu opinión. Lida. Bueno, de acuerdo con lo que dice Alexandra, pero me llamaba la atención que el conferencista hablaba de ese mal institucional, entonces uno lo ve como toda la corrupción y la falta de ética, de gobernabilidad por parte de los políticos, ¿sí? Porque realmente pues no es un problema solo
de nuestro país. Lamentablemente, Suramérica está gobernada y el mundo en general por personas que tienen ausencia de Dios, que carecen, como lo decía el conferencista, de un conocimiento pleno de lo que él le entregó a Moisés en los 10 mandamientos. Entonces, ese mal institucional es el que carcome un país y el que genera tanta pobreza y tanta desigualdad social. Perfecto, súper, muy buenos los dos aportes. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere dejarnos su opinión? ¿O vamos de largo? Listo, voy de largo. Bueno, bien interesante. A mí me llama mucho la atención y creo que Lida lo mencionó acerca de ese mal institucional. Ahorita tenemos que hablar, albergar un poquitico ese tema del mal institucional, pero creo que es de alguna forma poder llegar a entender, mis queridos, que lo que está viviendo el mundo hoy día no es algo solamente de ahora, como lo estaba diciendo Alexandra, que vamos a ver mal, sino que también desde comienzos de la civilización, desde comienzos de la humanidad, de la historia de la humanidad, se ha visto el mal de una y de otra forma. Hemos visto una cantidad de mal tremendo y siempre nos hemos dado cuenta que aunque el mal prospera, que aunque el mal está aumentando, también aumenta la esperanza, aumenta la expectativa de que algo extraordinario ocurra. Si ustedes se acuerdan, si ustedes miran en la Biblia, perdóname un segundito, aquí cuadro esto. Si ustedes miran en la historia bíblica, siempre ha existido como esa esperanza de que algo ocurra, ha existido la esperanza de que algo acontezca, ¿no? Permítanme que se me cerraron aquí todas las ventanas que tenía abiertas y preciso, ok. ¿Cómo abro otra vez de nuevo esto que tenía aquí? Ah, aquí está, perfecto. Restablecer, listo. Entonces, estábamos hablando que siempre ha existido como ese malestar. Toda la humanidad, en toda la historia del ser humano, siempre ha existido el mal, pero también siempre ha existido como una esperanza de que algo, de que llegue un Mesías, de que llegue un cambio en todo gobierno. Lidia está hablando de América Latina, pero si ustedes se dan cuenta, hoy día en Europa, en Asia, todo lo que está sucediendo, las guerras, los conflictos, lo que pasa allá en el Oriente Medio, los conflictos que tiene Israel, los conflictos que están, la guerra Rusia-Ucrania, los conflictos Rusia-Israel, los conflictos de Estados Unidos, que se meten en todas las guerras, nadie lo ha llamado, pero siempre está ahí metido. Entonces uno se da cuenta que desde el comienzo de los tiempos siempre han existido las guerras. Pero además de eso, siempre ha existido como el deseo de que algo diferente ocurra, de que alguien llegue con algo de transformación. Yo aquí tengo en la pantalla, creo que ustedes están viendo, tengo una frase que dijo un presidente norteamericano y Benjamin Franklin dijo en alguna ocasión: aquel que introduzca en los asuntos públicos los principios del cristianismo primitivo cambiará la paz del mundo. Qué interesante esa frase. Uno podría pensar, Benjamin Franklin dijo, bueno, si alguna nación, si alguna institución, si algún gobierno, si algún país quiere cambiar su historia, pues sencillamente lo que tiene que hacer es incluir los principios del cristianismo primitivo. Es una frase muy sencilla, es una frase muy básica, muy natural, pero me gustaría saber ustedes qué opinan frente a esta frase que aparece aquí en la pantalla. ¿Cuál es su opinión? ¿Les parece que que es una frase correcta o es una frase descabellada? ¿Es una frase pasada ya de moda? ¿Qué opinarían ustedes? Entonces, los escucho. Yo creo que sí es una frase acertada, Ujú. que no la practicamos es lo que está pasando, pero sí es acertada.
no, parece que ningún país como que le interesa ponerla en práctica. Exactamente. Muy bien. Digamos que es como si nadie, si ningún gobierno o muy pocos gobiernos quisieran hacerle caso a lo que la escritura bíblica dice, ¿de acuerdo? Uno puede pensar que de las primeras instituciones que surgieron en el mundo, hablemos de la iglesia o hablemos a nivel del pueblo hebreo, cuando reciben la ley, la reciben porque traía una inspiración, un cambio. Jesús viene con un pensamiento muy especial en el mundo donde él vivió, en la nación donde él vivió, en Israel, en todas esas regiones, y vino con un mensaje de esperanza. El mensaje de Jesús no fue solamente un mensaje de religión, sino que fue un mensaje de principios, renovación de principios, ¿no? Entonces, bien interesante que hoy día no se quieren aceptar esos principios. Entonces, escuchemos qué dice Ingrid y luego voy con William, que creo que levantó la mano. Sí, señor, William. Ingrid, te escucho, Bueno, no, te bueno, creo, no escuchamos. sé si me escuchan bien, que tengo Perfecto. fallas en el internet. Paz, sobre esa frase que tú dices y lo que estabas diciendo ahorita. Bueno, no sé, no, venimos de como de unas creencias donde se dice que, digamos, el pastor no se mete en política, ¿sí? Porque Dios le hizo un llamado específico. Entonces, digamos que cuando se habla del cristianismo digamos, en servicios públicos, en la economía, pues yo lo entiendo así. Somos no muy dados, ¿sí? De pronto a participar en estos asuntos. Hoy día, digamos acá, se ha despertado una hambre y una sed por participar en política, pero vemos que de pronto esos principios cristianos no, o sea, no se establecen dentro de estos puestos, digámoslos así, dentro del gobierno, o sea, o no son de pronto respetados, no son aprobados, ¿sí? Porque vemos que hoy día sí hay, digamos, cristianos metidos en la política, pero no se ven esos principios bíblicos. Entonces, de pronto uno no ve un cambio en, en que los principios bíblicos, digamos, sobrepasen, digamos así, a las propuestas que tiene, digamos, hablemos de nuestro país en cuanto en la forma de gobernar. Ok, perfecto. Hay participación cristiana, pero no hay un sustento bíblico, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Listo? William, te escucho. Gracias por participar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues no, pues la verdad yo creo que desde que hablábamos ahorita de los tipos de mal y eso, todo se genera desde el egoísmo que se ha venido generando en la humanidad, ¿no? Ahora la gente es muy individual, la gente piensa mucho en sí mismo, es de manera envidiosa. Desafortunadamente eso se ha venido transmitiendo a las naciones, como hablaba ahorita en la charla, ustedes lo han dicho, las guerras y demás es una muestra de todo esto. ¿Eso por qué? Porque los gobiernos de hoy en día no tienen en cuenta la religión, son gobiernos donde no hay principios, donde no hay valores, no tienen temor a Dios, ¿sí? Digamos que en los últimos años hemos empezado a ver algunos partidos políticos con énfasis cristianos. Desafortunadamente, la política para nadie es un secreto, no solo en Colombia, en todos lados es una corrupción increíble. Cada uno mira por su beneficio propio, ni izquierda, ni derecha, ni nada, todos son políticos y casi todos son por la misma línea. Entonces creo que es esa falta de valores, de principios en los gobernantes, lo que hacen que los países también empiecen a mirar de manera individual. Yo creo que si todos pensáramos de manera positiva, si todos tuviéramos ese temor a Dios, si todos siguiéramos los principios de la religión, ¿sí? Los principios que Dios nos ha impuesto, las cosas cambiarían. Muy bien, William. Usted ya habla como puro estudiante de la academia. Perfecto, bienvenido.
Es que yo Lida y escucho luego, mucho a Alexandra. uy, muy bien, muy bien. Tiene buena maestra. Eso está muy bien. Lida y luego Alexa. Bueno, pues yo creo que entender que los principios cristianos son antagónicos a la política puede ser un tema errado, entendiendo lo que veíamos ahorita en el video, que Dios cuando le dio la promesa a Abraham, habló de bendecir a todas las naciones y hablaba de que en las naciones deberían haber bases de sociedades justas. ¿Y qué es lo que nosotros vemos hoy? Que precisamente por esa falta de, como de liderazgo bien entendido, eh, priman leyes como leyes del aborto, como las leyes de género, como todas esas leyes que hoy se han vuelto tendencia a nivel mundial y que van en contra del decálogo que entregó Dios a Moisés y de los mandamientos, ¿sí? Entonces, pensaría, no sé si estoy equivocada, que de pronto es un concepto mal entendido el creer que la política es antagónica, porque entonces cómo se logra esa bendición para las naciones y cómo construimos bases de sociedades justas. Claro. Y es que total, cuando nosotros miramos el decálogo, el decálogo es es un resumen de toda la ley. Y en la ley hay política, en la ley hay educación, en la ley hay religión. Y pues, o sea, quitar nosotros de nuestro entorno la política o la participación de ella sería algo descabellado. Sería no, es algo descabellado porque ahí aquí estamos viendo los resultados de eso, Lía. Bien, súper. Y cierro con Alexa. Muy bien. Pasa es que en teoría sí hay políticos cristianos en el Senado y todo el tema, pero realmente solo son de nombre y lo utilizan o utilizan esto simplemente para atraer votos, pero pues no han hecho absolutamente nada y no tienen a Cristo como debería ser. Si mal no estoy, el presidente de El Salvador, Bukele, es cristiano, ¿no? Y ha sido un señor al que al principio nadie estaba de acuerdo con lo que él pensaba, pero él siempre era con los principios. Y es un país que está horrible, nadie lo visitaba, no tenía progreso, y ahorita ya fue elegido, creo que hasta para un reinado o algo así. Eh, entonces, seguir los lineamientos sí da prosperidad, sí da riqueza, da grandeza y enaltece a los mismos ciudadanos. Entonces, tristemente, yo siempre he pensado que para ser político hay que ser primero corrupto, porque igual para pertenecer a un partido político primero tiene que haber corrupción porque ponen 50.000 peros o tiene que hacer uno cuanta cosa a ellos se les ocurra para ser aceptado al partido político. Yo no digo que todos, porque es que una sola persona no puede hacer nada y pueden haber cristianos muy buenos y que sí quieren colaborar, pero pues es que tampoco son muchos, o no sé, o sea, no sé, por ejemplo, hay 20 en el gobierno, pero solo 5 realmente quieren o tienen la palabra, tienen a Cristo en su corazón, pero esos 5 no hacen absolutamente nada. En las marchas cristianas realmente nos toman es como locos o como, ¿cómo se dice? Fanáticos. Fanático. Pero no hay respeto. Ujú. Entonces, tristemente, eso es algo que nos pasa y si fuera esto cristiano sería la machera, considero. Pues mira que todas estas opiniones están súper, súper chéveres y de alguna manera es entender que sí, sí se necesita una participación social, pública, política, sí se necesita y sobre todo que la iglesia sea un punto de referencia, porque ustedes se van a dar cuenta y creo que lo experimentamos en muchas facetas, la iglesia es un punto de referencia en muchísimos temas, en el ámbito social, hay iglesias que se mueven en el ámbito social, hay iglesias que se mueven en el ámbito cultural, otras que se mueven en el ámbito político. Tal vez yo diría que no es que la iglesia no participa o que no se ven los resultados, por ejemplo, en la arena política. En la política hay políticos cristianos, pero tal vez lo que falta es unidad.
diría yo. Eso es creo que uno de los problemas que hay. Mientras que otros partidos, otros movimientos políticos son poquitos, pero se unen de una manera tremenda, algo que yo, pues no es el momento, no es el tema de hoy, pero vale la pena resaltarlo. Uno puede darse cuenta cómo un movimiento como el LGBTI es tan pequeño, pero tan unido, tan poderoso. Porque la verdad, ustedes se dan cuenta, y creo que los que son mamás y padres que tienen a sus hijos en colegio se van a dar cuenta que tienen una influencia tremenda, aunque no es una cantidad grande de personal. Entonces, es una minoría, exactamente, es una minoría, pero tienen una fuerza impresionante. Entonces, eso es como a manera de ver. Ahora, yo quiero rápidamente, para ir avanzando, que miremos un poquitico cuál será entonces el plan de Dios para las naciones. Este video del profesor Miller y esta frase de Benjamin Franklin nos abre un poquito el panorama, y eso nos ayuda como a dimensionar un poquitico lo que quiere hacer Dios, o cuál será el plan de Dios. Yo creo que si a Dios se le ocurrió en medio de la creación, se le ocurrió colocar un hombre, se le ocurrió colocar una mujer, se le ocurrió establecer un vínculo familiar y decir: fructifiquen, administren la tierra, multiplíquense, trabajen. Fue porque Dios estaba pensando en la familia como algo especial, y a partir de la familia se arma otro bloque que se llama la sociedad, la nación. Una familia, acuérdense de esto, una familia es una nación. Cada familia es una nación donde el hombre es el presidente, la señora es la primera dama, los hijos los ministros, y todo este tema tan bonito que uno predica en muchas ocasiones, pero Dios está interesado en que la familia y la nación marquen la diferencia. Entonces vamos a mirar algunos versículos, un par de versículos bíblicos que describen cuál es el deseo de Dios para una nación, cuál es el deseo de Dios para el mundo, cuál es el deseo de Dios para la tierra. Entonces, van a tomar ustedes su Biblia, van a coger su Biblia de papel, de electrónica, como la tengan ahí, y van a abrir en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. No es un libro, sino es una carta, la carta a los Romanos, en el capítulo número 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a mirar algunos versículos muy interesantes que describen lo que la Biblia podría decir la revelación o el deseo del mundo frente a Dios. ¿Qué es lo que Romanos, quiere el ¿qué mundo? pasa? Romanos capítulo 8, el versículo 19, el versículo 20 y el versículo 21. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Romanos 8, 18, 19 al 21. El que lo encuentre, por favor, abre el Yo paso. micrófono. Listo, Margot, hágale. El 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sigo? Siga. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiero que leas de nuevo, y todos van a subrayar en su Biblia la primera frase del versículo 19. La primera frase Porque el anhelo ardiente de de la... la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ojo, entonces ahí vamos a encontrar qué es lo que quiere el mundo, o qué es lo que necesita el mundo. El mundo está esperando una manifestación, la manifestación de los hijos de Dios. Esto lo escribió el apóstol Pablo algunos años después de que Jesús vino a la tierra, hizo su ministerio, dejó a los discípulos y se fue. ¿De acuerdo? Quedaron los discípulos inspirados por el Espíritu Santo, y pues ahí uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué manifestación habla Pablo? Sí, a ver, en el principio estuvo la creación, Dios creó, Dios estableció una nación, Dios libertó a los hebreos, Dios peleó por los israelitas formaron sus gobiernos, viene Jesús, Jesús predica, Jesús habla a todas las esferas, lo vamos a ver más adelante,
Y ahora entonces Pablo está diciendo, bueno, el anhelo de la creación es aguardar una manifestación. ¿La manifestación de quiénes? De los hijos de Dios. Es decir, que el mundo anhela, escúcheme esto, el mundo espera de una manera especial que los hijos de Dios, no estoy hablando de una iglesia nominal, del nombre, de un eslogan, sino que los hijos de Dios hagan algo por el mundo. Si ustedes miran todo el contexto, si ustedes miran ahí en el capítulo 8, todos los versículos anteriores, dice que el que está en Cristo no está en condenación, que el que está en Cristo tiene que vivir obedientemente al Espíritu Santo, ya desobedece la vieja naturaleza. El versículo 5 de ese capítulo dice que ya no se deja dominar por la naturaleza pecaminosa. Bueno, habla de que el Hijo de Dios tiene algo diferente. Y cuando llegamos al versículo 19, entonces dice, mire, lo que la creación está esperando es aguarda, está anhelando, está deseando que los hijos de Dios hagan algo diferente. Luego en la parte final, ya miren el versículo 21, el último versículo de los tres que leímos, dice, la creación misma será liberada. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción y va a pasar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces entendamos esto. El que está en Cristo, Pablo dijo, es una nueva criatura, pero no solamente en el ámbito religioso, que yo ya no digo mentiras, yo ya no fumo, yo ya no golpeo a la esposa, yo ya no maltrato, yo ya no robo, sino que el Hijo de Dios está marcando la diferencia dentro de la sociedad. Y la sociedad que está separada de Dios está pasando por un tiempo de crisis. Y aquí dice, bueno, la creación va a ser libre de la esclavitud. Y mire la palabra que aparece acá, es como si el apóstol Pablo hubiera escuchado ahorita a Alexa hablando de la corrupción. Y es que sí, todo el mundo está bajo una corrupción. Entonces, pensemos que ahí está la clave. Ahí está la clave del problema. El plan de Dios es que se produzca de parte de los hijos de Dios una reforma. Los hijos de Dios son los que vamos a reformar el mundo. ¿De acuerdo? Esto no lo reforma ni Petro, esto no lo reforma ni Bukele, esto no lo reforma ni Trump, esto no lo reforma el de Ucrania ni el Putin, nadie de esos. Los que van a reformar el mundo son los hijos de Dios. Entonces yo quise traer unas estadísticas. A mí no es que me guste mucho el tema de las estadísticas, pero es algo que he empezado a manejar en estos días y me llama la atención. Por ejemplo, miren este problemita que aparece en la pantalla. Uno de los problemas en los que está metido el mundo entero. Y yo estaba haciendo cuentas en dólares y mire lo que sucede. Yo les voy a leer, ustedes lo están viendo en la pantalla, ¿cierto? ¿Todo lo están viendo? Ok. Según el Banco Mundial, el 9% de la población mundial, más o menos unos 712 millones de personas, vive con menos de 6.380 pesos colombianos al día, lo que se considera una línea de pobreza extrema. Esta cifra representa un aumento de 23 millones de personas antes del COVID. Antes del COVID. ¿Listo? Ahí aparece una estadística que ustedes la pueden mirar, una página. El Banco Mundial es el que nos da ese dato. Y según las Naciones Unidas, aproximadamente el 10% de la población mundial vive en pobreza extrema. Si ampliamos la definición de pobreza extrema a aquellos que viven con menos de 21.000 pesos al día, la cifra va a aumentar a cerca del 46% de la población mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que casi la mitad del mundo es pobre. Casi la mitad del mundo es pobre. Alexa. Paz, pero es que precisamente ayer salió una noticia donde, pues mirando el tema económico de los hogares, decía que, bueno, el porcentaje sí no sé, no me acuerdo, pero decía que hay familias que solo invierten en comida mensual 600.000 pesos, porque para el día solo tienen 10.000 pesos, o sea, desayunan o almuerzan o cenan, pero solo tienen para una comida y son 10.000 pesos. También decían que el tema que eran muchas familias que tenían que agruparse en un apartamento para que les quedara
algo para poder suplir medio sus otras necesidades. Entonces, pues realmente esta estadística es cierta. Y saben que aquí en Usaquén hay un problema, no sé si en Suba, no sé quién más está, si en Suba está Lida y Daniela, creo que los demás estamos aquí a este lado de Usaquén. Aquí hay un fenómeno que se llama la pobreza oculta. La pobreza oculta es que hay personas que tienen estratos 4, 5 y 6 aquí en Usaquén que no tienen que comer. No tienen, literal, no tienen que comer. Son familias de apellidos de clase, pero que están en la inopia, por no decir que en la inmunda. Y eso es un fenómeno que está aquí en Usaquén muy brutal. Lo he estado investigando ahorita con el trabajo que hacemos en la alcaldía de Usaquén y es unas cifras altísimas. Pero imagínense lo siguiente, siguiendo con esta primera estadística, tengo varias. En el mundo hay más de 1.100 millones de personas sin vivienda adecuada. Hay 2.100 millones de personas sin abastecimiento de agua. Hay 3.000 millones con agua insegura y malos sistemas sanitarios. Y otra, miren esto, hay 1.500 millones de personas hambrientas y malnutridas en todo el mundo. Esto es un fenómeno global, que si Colombia tiene hambre, que si en La Guajira hay problemas de agua, eso es por todo lado. Segundo problema es el problema del aborto. Y resulta que el aborto, miren lo siguiente, el 25.5% de la población mundial vive en países donde el aborto está prohibido o solo se permite para salvar la vida de la mujer. 39% vive en países donde el aborto es legal en amplias circunstancias. Eso significa que alrededor del 64.5% de la población mundial vive en países donde el aborto es legal. 64%, o sea, más de la población, ¿no? Más de la población mundial. Se encontró que el 59% de la población mundial apoya la legalización del aborto. No sé de ese 59% qué porcentaje de personas cristianas o con conocimiento bíblico apoyan el aborto. Se estima que en más de la mitad de la población mundial vive en países donde el aborto es legal en al menos algunas circunstancias. 75, bueno, aquí tenía otro dato, 25% de todos los embarazos del mundo, 25% de los embarazos en todo el mundo terminan en un aborto. ¿Y eso qué quiere decir? Que más o menos son 65 millones de abortos al año. Tremendo. Eso es a nivel global. Yo no sé si ustedes saben, en Colombia, bueno, en Bogotá, la localidad donde más abortos se presentan es en Usaquén. Aquí Usaquén tiene una cantidad alarmante de abortos. Un tercer problema, estoy aquí con varios problemas, las deudas, la deuda mundial. En el 2023, el año pasado, se calcula la deuda global en 307 billones de dólares. ¿Qué tal si pasamos esa cifra a pesos colombianos? Me desanimé cuando la vi. De los cuales, esa deuda de los cuales más del 80% de la deuda es de países de ingresos bajos y medios. La gran mayoría, países de América Latina y de África. El Banco Mundial no ofrece una cifra única para la deuda del tercer mundo, pero sí reporta datos sobre la deuda externa de países de ingresos bajos y medios. Esa deuda en el año 2022 alcanzó los 8.9 billones de dólares. La deuda de los bancos a nivel global alcanza los 1.5 trillones de dólares. Lo que quiere decir que el mundo está en una posibilidad de quiebra mundial. Si en Europa se estalla una guerra, si la guerra en Israel coge fuerza, si aquí los hermanos de al lado, los venezolanos, quisieran armar una guerra, si los cubanos, los rusos quisieran armar una guerra, el mundo entraría en una crisis económica tenaz. Ustedes saben la crisis que se vivió hace 2, 3 años con la pandemia. Entonces, son deudas exorbitantes las que vive el mundo.
Bueno, aquí tengo otra lista de estadísticas que es bien interesante. No la alcanzo a leer toda por factor tiempo, pero mire, por lo menos en todo el mundo, un problema que hay es el de los refugiados. El número total de los refugiados de todo el mundo en países que han concedido asilo llegó alrededor de 20 millones entre 1965 y 1987. El dato más o menos para el año 2022 es que la migración aumentó a casi 50 millones de personas en todo el mundo. Y así le tengo datos de derechos humanos, de golpes militares, de gobiernos totalitarios, lo que ocurrió en Cuba, lo que ocurrió en Venezuela, lo que quiere ocurrir en Colombia. Bueno, todo es como una marmaja de problemas de crisis exorbitantes. El mundo está en una crisis global, en una crisis que se ha venido desencajando desde el momento que el mismo hombre, desde el momento que el mismo ser humano decidió rebelarse en contra de Dios. O sea, uno podría decir que la crisis ha aumentado, la crisis va cada vez en un colapso muy impresionante y pues de alguna manera ahí es donde tendríamos que nosotros pensar cuál es el rol, cuál es el papel que nosotros como iglesia o el papel que la Biblia enseña, más bien, no tanto el papel de la iglesia, sino cuál es la función que enseña la Biblia que tenemos que debemos desarrollar. Si ustedes miran en Génesis capítulo número 1, en Génesis capítulo número 1 y de ahí en adelante en el capítulo 1, el versículo 28, esa es la clave. Dios le dijo al hombre, le dice, mire, fructifíquese, o sea, reprodúzcase, multiplíquese, llene la tierra, sojuzgadla. Y ese término de sojuzgar quiere decir administre la tierra. Dios le da una orden al hombre, pero acuérdense que siempre el hombre lo que hace es hacer su voluntad, establecer su criterio propio, pero no el criterio de Dios. ¿De acuerdo? Cuando ustedes llegan a estudiar en los libros históricos de la Biblia, se acuerdan que Dios era el que estaba gobernando de alguna manera, los jueces estaban legislando de parte de Dios, escuchaban al pueblo, pero en algún momento se levanta alguien y dijo, venga, nosotros también queremos tener un rey como las demás naciones de la tierra. Se levantan los reyes, se levanta todo este tema de los reyes y de alguna manera el lugar de Dios pasa a un segundo plano, ¿de acuerdo? Pero saben que lo que sucede es que el hombre en algún momento de la historia, y es lo que necesitamos entender y lo vamos a comprender muy claramente cuando miramos nuestro país, es que el hombre de alguna manera ha rechazado la ley de Dios. ¿De acuerdo? Todas estas estadísticas que estamos mirando, lo que nos muestran es que el hombre de alguna manera se olvidó de Dios, no quiere a Dios por ningún lado y perdió la habilidad no solamente de gobernarse a sí mismo, sino que también perdió la habilidad de gobernar la sociedad. Cuando uno mira lo que sucede hoy día en Colombia, por ejemplo, cuando, o sea, aquí no, yo creo que no queremos criticar al gobierno, pero uno se da cuenta que hay un problema con nuestros gobernantes de turno, y es que sencillamente no se controlan a sí mismos, no se controlan a sí mismos, no se saben gobernar, no tienen una casa en orden y pues tampoco van a poder gobernar una nación como debe ser. No pueden gobernar un ministerio, no pueden gobernar una nación porque sencillamente ha habido desorden, ¿de acuerdo? Hay libertad, pero esa libertad se está manejando mal. Yo quiero que miremos un versículo antes de pasar a una imagen que tengo aquí. Miremos lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 4. Entonces, si alguno encuentra el versículo 18 de Lucas, capítulo 4, lo va a leer. Lucas 4:18. ¿De acuerdo? Y otra persona, ojalá alguno de los que tienen la camarita cerrada me pueda leer Mateo 28, versículo 19. Entonces, quien tenga Lucas 4:18 lo puede leer. Ingrid Amén, levantó Pastor. la, listo, Ingrid levantó la mano y ojalá alguno de mis hermanitos que tiene cámara cerrada me pudiera ayudar con Mateo 28:19. Escuchemos. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si alguna vez a ustedes les preguntan cuál fue el primer discurso público de Jesús, ustedes van a responder que este es el primer discurso público de Jesús.
no fue un sermón, no fue una predicación. Sencillamente lo que él hizo fue aplicar un contexto del Antiguo Testamento, traerlo al público y decir, mire, este es nuestro tiempo. El Espíritu de Dios está sobre mí y esa es la misión del Mesías. Ahora, si esa fue la misión del Mesías, imagínense ustedes que el Mesías se enfocó en una palabra. Si ustedes miran ahí, Ingrid lo leyó, pero ustedes tienen su Biblia abierta. La palabra clave de ese discurso es la libertad. ¿De acuerdo? Mírenlo muy bien, detállense muy bien. Si tienen la Biblia en la versión Reina Valera, se van a encontrar con esa palabra libertad. ¿Libertad para quiénes? Para los pobres, para los cautivos y para los oprimidos. ¿De acuerdo? Libertad para los pobres, los cautivos y los oprimidos. Es entender con esto, mis queridos, que Dios en la persona de Jesús sabía que en el momento que Jesús llegó a la tierra, en el momento que Jesús estaba allí en medio del pueblo judío, había esclavitud, había tiranía y había injusticia. Eso estaba allí. Había un imperio que estaba floreciendo, un imperio que estaba en todo su esplendor, que era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano traía todo ese yugo. Entonces, de alguna manera, lo que hace Jesús es decirles, mire, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, está sobre mí y me ha enviado a traer libertad. Ojo, porque el mensaje de Jesús no es solamente un mensaje religioso o evangélico, sino que es un mensaje que trae un cambio en la vida de las personas, en la vida de la nación. Si Jesús tiene el poder para cambiar una vida como nosotros 11 que estamos acá, Jesús puede cambiar toda una familia. Si una familia es cambiada por el poder de la palabra, una nación también puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo se puede lograr ese cambio? ¿Qué opinan ustedes? Cómo se puede generar ese cambio? ¿Cómo se puede ayudar a que haya libertad en una nación? La respuesta nos la va a decir la persona que tiene Mateo 28:19 en su Biblia abierta. ¿Qué dice Mateo 28:19? Por tanto, Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí en ese texto, mi querido José, buenas noches, en ese versículo, Buenas yo les noches. invito a que ustedes subrayen una frase: hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la clave. Esto es lo que yo he tenido que aprender en estas últimas semanas o en estos últimos meses, que el discipulado no es solamente traer gente a la iglesia, sino que el discipulado es formar el carácter de Cristo en otras personas. Si yo he sido transformado, yo tengo la capacidad de transformar a otros. Si yo he sido guiado a la libertad, yo puedo guiar a otros. Y ese es el rol que debe cumplir la iglesia. Lo debe cumplir en la política, lo debe cumplir en la religión, lo debe cumplir en la familia, lo debe cumplir en todas las áreas. Creo que ustedes tienen una tarea y ya la vamos a revisar. Entonces, aquí el punto clave es que Jesús comisiona a sus seguidores a hacer más discípulos. El mensaje de Jesús fue un mensaje de libertad, de transformación. Entonces, ¿qué tienen que hacer los discípulos? No llevar gente a una iglesia. Ojo, los discípulos de Jesús lo que deben hacer es más discípulos, gente que haya sido transformada con un mensaje diferente. Un escritor que muchos han conocido porque tiene un libro de comentarios, él se llama Matthew Henry. Matthew Henry dijo que la intención principal de Mateo 28, versículo 19, que José lo leyó, la intención principal de ese versículo es, abro comillas, hacer lo máximo para hacer a todas las naciones, naciones cristianas. Se lo repito, la frase de Matthew Henry con respecto a Mateo 28:19 es que la intención principal
de la gran comisión es hacer lo máximo para hacer a todas las naciones naciones cristianas. Ese es el plan de Dios. Acuérdense, cristiano viene de la palabra Cristo. Cristo es un ungido, ¿de acuerdo? Entonces es hacer que todas las naciones sigan el ejemplo, el mandato del ungido. Y aquí esto puede sonar raro, pero lo ideal no es que el cristianismo llene iglesias, sino que el cristianismo marque naciones. Por eso creo que ahorita lo dijo Alexa y me parece que Lía también lo mencionó, si mi memoria no me falla, es que los políticos fallan, son corruptos y es porque de alguna manera somos gobernados por gente que no tiene a Cristo. Y los que tienen a Cristo son una minoría. Entonces lo que tenemos que hacer es generar un cambio, generar una transformación. Vamos a mirar un texto más. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y aquí como que le va a meter un poquito la chancleta porque voy cortico de tiempo. Primera de Corintios 6, versículo 2. Rápidamente, ¿quién encontró ese versículo? Amén. ¿Qué Amén. dice? Dice, sino que el hermano con el hermano no. ¿Seis qué? Primera de Corintios 6, 2. ¿O no ¿O no sabéis que los sabéis que santos... los santos... Dime. Sí, Sigue, Lida. Hola. sigue, Ok, sigue. perdón. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer los cristianos según dijo el apóstol Pablo? Ahí lo leíste. Léelo. ¿Qué dijiste? ¿Qué hacen qué hacen los santos? Juzgar. Juzgar. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Adán cuando lo creó? Sojuzgar. Entonces el apóstol Pablo nos está recordando algo que Dios mismo dijo y estableció para el género humano. Entonces, lo que sucede es que los hijos de Dios, la iglesia, está llamada a marcar la diferencia. ¿De acuerdo? Y hay otros textos que me gustaría que ustedes apunten ahí antes de que tomemos un receso pequeño de 5 minutos. Pastor, una preguntita. Primera de Corintios 6, ¿qué? Perdón. 6:2, Primera de Corintios 6:2. Ok, gracias. Otros versículos rápidamente para que los apunten. Salmo 24:1, Mateo 6:9 y 10, la oración del Padre Nuestro cuando Jesús dijo que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Si en el cielo Dios gobierna, en la tierra también tiene que gobernar, debe gobernar. ¿De acuerdo? Y hoy ¿ustedes creen que hoy Dios está gobernando en la tierra? ¿Cierto que no? Es irónico. Dios está en toda parte, pero Él no está gobernando la tierra, porque Dios gobierna es a través del género humano. Y el género humano hoy no está dejando que Dios gobierne. Pero mire lo que Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como se establece donde, en el cielo. Otro texto, rápidamente, ahí para que lo apunten y nos vamos a descansar. Lucas, Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Entonces, con estos versículos, bueno, les voy a dar 5 minuticos de descanso, pero entonces apunten estas citas más. ¿Les parece? Para que lo tengan ahí y se vayan a descansar. Hechos 17. Voy despacio. Hechos 17, 24 al 26. Primera de Timoteo 6, 15 y 16. Proverbios 16, 9 y 10.
Job 12:23, Daniel 2:21 y por último, Daniel 4:17 y 26. Apunten esos textos. Si les alcanza ahorita el tiempo del descanso mientras se toman un cafecito y Daniel, leen ¿qué? Daniel 2:21 y 4:17 y 26. Se pueden tomar un cafecito, leen algunos versículos y me cuentan de qué trata. Son las 8:17. Nos vemos a las 8:25. Pastor, O Timoteo, sea, ¿qué? no nos podemos. Timoteo, ¿qué? Perdón. Primera Primero, Timoteo 6, 15, 6, 16. 15 y 16. ¿Que no podemos qué? O sea, no podemos tomar cafecito porque si nos toca leer todo eso, Paz. No, 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 no. Tómense su cafecito, lean uno o dos versículos, no lo lean todos, léanse uno o dos y me dicen de qué trata. ¿De acuerdo? Listo. 8:25 estamos de nuevo. Descansen un poquito. Bueno, 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 ¿cómo vamos? ¿Cómo van esos estudiantes? ¿Cómo me les fue con los versículos? ¿Qué leyeron? ¿Si alcanzaron a leer algo? El pastor no los dejó ni tomarse el tinto, dijo Yo que me Alexa, quejé ¿no? tanto lo logré. ¿Sí se alcanzó a tomar el tinto? no. No. ¿No? Bueno, ahí sí No, no es que fue también culpa mía. tenía que responder una cosa de la oficina, entonces me multipliqué. Dios hizo Ah, bueno. milagros. ¿Ves? Dios es bueno todo el tiempo. Bueno, mis amados, mm, dentro de esos textos bíblicos, ¿qué notaron? ¿Qué vieron así como de, qué es llamativo? ¿Qué vieron llamativo en estos versículos bíblicos? Yo solo busqué dos, pastor. Dos, no importa, no importa, de eso se trata, no alcanzan a leerlos todos. ¿Qué encontraste? Job 12:23, Sí, encontré Job 2:23, que dice que Dios multiplica las naciones, pero también las destruye, las esparce, pero también las vuelve a reunir. ok. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que tiene que ver, pues, no sé, con todo lo que se ve en las naciones, las guerras, eh, no sé, la corrupción. eh, Siento que, pues, cuando hay guerra, pues se esparce, ¿no? Se Ujú, esparcen las personas, hay pobreza, pero pues está la promesa de que Él vuelve a reunir, de que las perfecto. vuelve a reunir a las naciones. Y en Daniel Ujú, 2:21 dice que Él quita y pone reyes. Entonces Dios es soberano y Él se mueve como Él quiere. Entonces nosotros hacemos una parte, pero yo siento que Dios también hace la otra parte de poner a quien quiere muy y de bien, quien quitar. exactamente, sí, señora. Paz, yo considero que Dan, todos hablan eh, es de la grandeza de Dios y que hay que hacerle caso para ver su mano misericordiosa. perfecto, muy bien. Daniela y Lida. Yo pues leí Daniel 2:21 y Proverbios 16 y lo asimilé con el tiempo. Digamos, en Daniel, el de que cuando dice quita reyes y los pone. Entonces, eso es en el tiempo del Señor. Y en Proverbios también lo asimilé, digamos, como cuando, sí, en el 10 la sentencia está en los labios del rey, el veredicto que emite no traiciona, lo hallé más en tiempo, como en tiempos, como que en el tiempo del Señor es que pasan las cosas, lo vi con esa perspectiva. Muy bien, súper, chévere. Lida. Sí, Paz, para no ser reiterativa, agregaría que Él es quien le da la sabiduría a los gobernantes para gobernar. Ujú. Y sí, perfecto. Mira que, Lida, Él les da la sabiduría, Dios maneja los tiempos, Dios tiene el control de todo. Pareciera que no. Pareciera como que el mundo se le olvidó a Dios y, mejor dicho, aquí estamos atados a la mano de Putin, de Petro, de Bukele y de cuanto malo y perverso hay y los que nos faltan por ver todavía. Uno podría decir, vengo, esto a Dios se le olvidó. Pero sabe que cuando yo miro todos estos textos bíblicos, cuando yo miro todos estos pasajes, me llama mucho la atención. Yo no les coloqué a ustedes un versículo que está en Efesios, pero dice en el versículo 11, creo que es en el capítulo 1, donde dice que él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios tiene un propósito.
Así como nosotros lo vemos en nuestra parte religiosa, en nuestra parte espiritual, que hay, que pasamos por momentos difíciles, pero bueno, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y bueno, Dios permitirá que no seamos probados más allá de lo que podemos resistir. Pues resulta que todo el mundo, todo lo que está ocurriendo, todo está bajo el designio, bajo la mano y la autoridad de Dios, ¿de acuerdo? Y algo que me llama mucho la atención es que cuando yo miro todos estos versículos, me hablan y me enseñan de que el punto inicial de la liberación para una nación, de que un nuevo tiempo para una nación venga, es entender que en el pasado Dios actuó. Miren la historia de la creación, Dios actuó en la creación. Miren en la historia de Israel, Dios actuó en la historia de Israel. Si miramos hacia atrás, Dios hizo cosas poderosas en el pasado. Y no quiere decir que en el presente o en el futuro se le vaya a olvidar. Todos los versículos que ustedes leyeron, todos los versículos que, o por lo menos los que apuntamos, no sé si los alcanzamos a leer todos, pero les dejo esa tarea. Todos estos versículos nos están enseñando que en el pasado Dios actuó, que en el presente, en el momento que están escribiendo los escritores, Lucas, Pablo, en el momento que escribe el mismo Job, en el momento que escribe Timoteo, en el momento que escribe el profeta Daniel, y ojo porque Daniel está escribiendo cuando la nación está secuestrada, ¿no? Daniel está escribiendo por allá en medio de un destierro, de una cosa impresionante por allá en Babilonia, subyugados, el man pasándola duro, pero en ese presente hay una esperanza. Y también lo que yo quiero que entiendan es que en el futuro también hay una esperanza. En la Biblia hay una palabra, yo no sé si la encontraron en alguno de estos versículos que leyeron, pero hay una palabra que se conoce como la providencia. Cuando ustedes si se sientan algún día a hablar con Juvenal, Juvenal habla mucho de la providencia de Dios, ¿no? Es la providencia que tiene que ver. Pues la providencia es como la esperanza que tenemos todos de que algún día algo bueno va a ocurrir. La providencia de Dios permita a él que cese la horrible noche, como dice el himno nacional, y que llegue un momento nuevo. Cuando ustedes cogen esa palabra providencia, y la miran en un diccionario que se llama el diccionario de Webster. Después les va a explicar qué significa el diccionario Webster. Nosotros como latinos miramos un diccionario que es el de la RAE, ¿cierto? La Real Academia de la Lengua. Pero en tiempos antiguos existió un diccionario, o todavía existe, es el diccionario Webster. Ese diccionario, una persona llamada Noah Webster, cogió la mayoría de textos de la Biblia en inglés y las tradujo o le sacó el significado de acuerdo a lo que las Biblias antiguas decían, a versiones muy antiguas, a las versiones más pegadas al hebreo, al arameo y al griego. Y la palabra providencia tiene que ver con el cuidado, escuche esto, el cuidado y la dirección que Dios ejercita sobre sus criaturas. Cuando ustedes cogen todos los versículos que les dejé en el intermedio y los leen, ustedes van a encontrar que todavía hay una providencia, todavía estamos esperando que Dios se manifieste, ¿de acuerdo? Ese es nuestro anhelo. O sea, no todo está perdido, no todo en la historia está perdido. Entonces, pensando en eso, hay algo que me gusta mucho mencionar, es lo que tiene que ver con la individualidad. Ahorita no sé si fue Edgar o fue William, bueno, sí, José no ha hablado, Andresito tampoco, pero William y Edgar hablaron de que en muchas ocasiones nosotros somos o el mundo se ha vuelto individualista, ¿cierto? Pero yo Así quiero es. darles otra definición de la individualidad. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa individualidad? Para ustedes, primera idea que viene a la cabeza, ¿qué es individualidad? ¿Uno mismo? O sea, ¿uno solo? Uno mismo, pensar en uno mismo, ¿qué más? Sí. Hacer las cosas sin depender de Dios, sino de uno mismo. O sea, hacer las cosas por nuestras propias manos. Independiente, somos independientes o lo que alguien dice, autónomo, ¿de acuerdo? Otra definición por ahí. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a mirar lo que significa esa individualidad con respecto al principio que Dios tiene.
Vamos a pensar en cada continente de la Tierra. ¿Cuántos continentes hay en la Tierra? Cuando yo estudié creo que eran 5, ¿cierto? ¿Todavía son 5? Mi esposa está diciendo que son 6. Bueno, yo no sé cuántos son. Miren ¿cómo se llama? ¿Dónde están el mapamundi? Van a mirar el mapamundi, gracias, y ustedes se van a analizar si hay 5 o 6 continentes. Cada continente es Pero diferente. son 7 continentes, ¿no? Uy, ya le aumentó 6, ya dijeron 7. Bueno, ustedes miran cada continente tiene un propósito específico. Yo soy de los que creo que cuando uno estudió geografía por allá en el colegio nos enseñaron de la Pangea, que todo era un solo continente, ¿se acuerdan? Pero que con el movimiento de las placas tectónicas, los continentes se fueron abriendo, se fueron separando. Yo creo eso, yo lo creo porque es una teoría que tiene su contexto bíblico, pero resulta que cuando ustedes miran cada continente tiene un propósito específico, una riqueza específica, unas cualidades específicas, unas carreteras específicas, una geografía específica. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la individualidad? El principio de la individualidad quiere decir lo siguiente. Si lo quiere apuntar, voy a darles una idea así larga, pero ustedes cojan una fracción. La individualidad tiene que ver con que Dios no crea copias. América no es lo mismo de Europa, ni es lo mismo de África, ni lo mismo de la Oceanía, ni lo mismo de la Antártida. Dios no creó continentes iguales. Dios no quería copias como un copy-paste, sino que Dios quería países, familias, y Dios quiere personas individuales. De hecho, cuando miramos en las familias, ¿qué personas de nuestra familia tienen las mismas huellas dactilares? Ninguna. No tenemos, aparentemente tenemos muchos rasgos parecidos, pero Dios nos creó diferentes a todos nosotros. La geografía bíblica, la geografía cuando ustedes la ven en la Biblia, eh, bueno, más bien, la geografía parte de dos palabras. Parte de tierra, geo, grafía, escribir. Entonces, cuando nosotros miramos esto es que es Dios el único que escribe toda la historia de la tierra. Todo lo que nosotros vivimos en geografía, en historia, en arte, Dios es el que ha escrito la historia. ¿De acuerdo? Esa es la geografía bíblica. Yo sé que muchos cuando estamos pensando en geografía, lo que les estaba poniendo el ejemplo de los mapas. Geografía no es solamente la parte de la Tierra, del estudio de la Tierra, los mapas y todo esto, sino es ver toda la historia de la Tierra. Geo viene de tierra, grafía de escribir. Dios escribe toda la historia. Ahora, el ser humano fue creado por Dios. Cada ser humano es único. O sea, no, menos mal que no hay dos como yo, no hay dos como Andrés Coneo, no hay dos como José, no hay dos como ninguno de nosotros hay dos. Y eso, mirando la gente, mirando a las personas, ahí nos vamos a dar cuenta el principio de la universalidad. Todos nosotros los que estamos aquí en esta noche reunidos, cada uno de nosotros tenemos un propósito y un llamado de Dios, ¿de acuerdo? Mi llamado no es el mismo de Lida. El llamado de Andrés no es el mismo de William y el llamado de William no es el mismo de Ingrid ni el mismo de Edgar. Todos tenemos un llamado diferente, pero también todos nosotros tenemos características internas y externas que nos hacen únicos. Nuestro tono de voz, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Todos nosotros somos distintos. Ahora, pensémoslo de la siguiente manera según lo que la Biblia nos enseña. Las personas, las naciones tienen personalidades diferentes, propósitos diferentes. El propósito de Israel como nación ha sido totalmente diferente al propósito de Colombia. El propósito de los Estados Unidos es un propósito totalmente diferente al de cualquier otra nación. Nuestra historia, la historia de Israel es totalmente distinta a nuestra historia. ¿De acuerdo? Dios tiene planes trazados con cada nación, con cada familia y con cada persona.
Esa es la individualidad. No es el individualismo, lo que ustedes estaban, o la primera definición que todos pensamos, eso es el individualismo. La individualidad es lo que Dios hace con nosotros. Por eso hay algo muy interesante. Yo lo aprendí hace unas semanitas, estaba en un taller donde nos hablaban del individualismo bíblico, de la individualidad bíblica y el colectivismo. Dios a todos nos creó diferentes, pero con un propósito. Pero cuando hacemos un colectivo, miren en el libro de Génesis, cuando toda la gente se une para construir una torre y llegar hasta el cielo, era un propósito bueno, aparentemente, pero era la forma en la que el ser humano se iba a acercar a Dios. Entonces Dios confunde las lenguas, los baja de la torre, les cambia las lenguas, les confunde su pensamiento y de allí es donde surgen las naciones. Hoy día, por lo menos cuando hablamos del colectivo LGBTI, cuando hablamos de los colectivos, del colectivo feminista, es querer empacar a un grupo de personas bajo ideas totalmente diferentes, pero para que brillen sin la ayuda de Dios. Entonces, ojo, nosotros no somos, la iglesia no es un colectivo. La iglesia es un conjunto de individuos, de personas totalmente diferentes, pero que tenemos un propósito en común. Cuando miramos todos estos versículos que leímos esta noche o que ustedes van a leer, se van a dar cuenta que hay propósito de Dios en la individualidad de la iglesia. La iglesia tiene un propósito, pero resulta que ustedes hicieron una tarea. ¿Y por qué les hablo de esta tarea? ¿O por qué vamos a hablar estos minutos que nos restan de la tarea? Porque resulta que nosotros tenemos una forma, como cristianos tenemos una forma de leer la Biblia y casi siempre lo que hacemos es tomar la Biblia solamente para nuestro contexto espiritual. Dios quiere que yo sea bueno, Dios quiere que yo tenga unción, Dios quiere que yo sea cabeza y no cola, Dios quiere que yo sea santo, santo, santo y Dios quiere muchas cosas, pero también tenemos que aprender algo y es que precisamente por eso fue que empezamos con el texto de Lucas. Cuando Jesús da su primer discurso, no es un discurso religioso, es un discurso social, es un discurso a una sociedad que está necesitada, a una sociedad que está buscando un cambio en su manera de pensamiento. La gente estaba esperando un Mesías, pero la gente estaba viviendo en una época de crisis, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en esta época, yo no solamente tengo que llegarle a las personas con el mensaje de la salvación, del arrepentimiento y todo, que esto es básico, pero también tengo que enseñarles que la Biblia es un conjunto de libros que me hablan de historia, de arte, de política, de educación y de muchos otros frentes. Yo tengo que llegar, yo no le puedo decir solamente a una persona rica, hey, tú necesitas portarte bien. No, yo ya me porto bien. Hey, tú tienes que ofrendar. Yo hago obras de bienestar, sino es también confrontarlos con el deseo de la transformación que Dios tiene para mi vida, para mi familia y para mi nación. Entonces nosotros tenemos que aprender en esta época, comenzar a leer la Biblia y comenzar a pensar de una manera diferente. ¿Qué será lo que Dios quiere para la política? Alexa estaba diciendo algo y creo que también William lo dijo, y es que muchas veces los políticos cristianos sí son buenos políticos, pero no hacen la diferencia. Yo conocí de cerca un pastor, no es ninguno de los que está ahorita para que no echemos cabeza a quién será, pero había un pastor que estuvo en la política, que al pastor le dijeron, ¿sabe qué, pastor? Quédese en su iglesia. Fue nombrado senador y él dio como 2 o 3 ideas que no fueron las más propias, las más correctas. Le dijeron, ¿sabe qué, pastor? Le pusieron la mano en el hombro, ¿sabe qué, pastor? Váyase para su iglesia, siga predicándole a los pobrecitos y venga y reclame el cheque, pero aquí no tiene nada que hacer. Y eso fue frustrante para el hombre, porque él tuvo una visión en la que Dios le dijo, vas a ser político, seguramente serás el presidente de una nación, serás el presidente de Colombia, pero vas a empezar a hacer política. No sabemos si de verdad esa fue voz de Dios o fue un impulso meramente humano. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que impactar no solamente dentro de la iglesia, sino que tenemos que comenzar a impactar en otras áreas.
El pastor no está solamente para hacer política. Perdón, el pastor no está únicamente para hacer política. Él no es el único que debe hacer política. Hay personas que estudian política, hay personas que estudian arte, hay personas que estudian deportes y todos tenemos que influenciar en diferentes áreas. La tarea era muy sencilla, era investigar qué son los 7 montes. Entonces, vamos a levantar la mano los que vamos a compartir. Entonces, va primero Daniela, va segundo Alexa, tercero veo que Margot levantó la mano, Lida 4 y Ingrid 5. Muy bien, Ingrid alcanzó. Bien, no, listo. Entonces, vamos, démosle. Bueno, yo averigüé y dice, estas naciones corresponden a los 7 montes de la sociedad global. Son los medios de comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la religión, las celebraciones, o sea, entre esas celebraciones, el arte y el entretenimiento y la familia. Uy, súper, muy bien, gracias. Ella ya las dijo todas, pastor. Pero, Sí, ya las vio todas. Ya dijo pero no todo, es esas lo son las único. mismas. No Ya es lo lo dijo único. A todo. ver, como me dijo un profesor, sorpréndanme. Alexa, ¿qué más averiguaste? Bien, 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 muy bien, buen punto. Es lo mismo, los 7 montes, pero más allá de eso es, ahorita con la clase que hoy hemos visto, es que realmente sí, la Biblia tiene todo. O sea, la Biblia nos habla sobre cada uno de estos montes. Entonces, cuando decimos que en la palabra está todo, es verdad. O sea, la verdad lo asocio con la clase de hoy, que está súper claro y está ahí, los 7 montes están ahí en la Biblia. Muy Esos 7 bien. montes los podemos ver. Ay, perdón. Creo que Eh, están en Apocalipsis. En Apocalipsis 17, versículo 9, pues al 10 dice donde eh, em, dice acerca sobre las 7 cabezas, si no estoy mal. ujú. Y yo más o menos lo relacioné con lo que investigué. Dime más, dime más. Qué paz. Ah, Ingrid, Lida. bueno, según lo que el pastor hablaba hoy, ahorita en la clase, bueno, estas 7 esferas, o 7, sí, esferas de influencia, yo también la puedo relacionarlo en Mateo 28, Mateo 10, 28, 19, donde dice que iremos a las naciones, ¿no? Y lo que se quiere es que, bueno, no iremos a las naciones, sino que se predique la palabra, que se disipule, pero también esto ayuda a formar a las naciones para Cristo, para que este mundo cambie y haya paz. Perfecto, muy bien, Lida. Bueno, de pronto cuando investigaba y miraba, yo decía, como hablaba ahorita, es como la malinterpretación que hace también el ser humano, el hombre, porque uno mira los objetivos del milenio, que son como eso que los gobiernos se sientan a mirar y a establecer políticas a nivel universal, y pues uno encuentra como esa, o yo veía como esa coincidencia, que es a lo que el hombre también le quiere impactar a través de las leyes y los objetivos que hacen la Organización de las Naciones Unidas, la OMS. Ellos hablan de la religión, ellos, bueno, cada vez menos de la religión, pero se establecen objetivos con la familia, con la educación, en los medios de comunicación. Entonces, pues podía ser como ese paralelo, enlazándolo Ajá. con la clase. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tenía algo que opinar? Vi otra manito levantada por ahí, la de Margot, creo que sí, Margot, cuéntanos. Pastor, pues yo en esto, pues en los 7 montes, yo averigüé que nosotros los cristianos somos unos revolucionarios que debemos formar esos montes para Cristo, o sea, sobresalir en esos montes, ¿sí? Porque, por Ujú. ejemplo, en las comunicaciones, los periodistas dicen una cosa, en todo, o sea, son 7, ¿no? Entonces, Sí.
dice que nosotros podemos, o sea, que nosotros los cristianos tenemos que ser revolucionarios, ¿sí? Para poder Ujú. formar esos montes para Cristo, o sea, en cada monte, o sea, como influenciar más el cristianismo, o sea, nosotros, y que Bueno, nosotros lo podemos lograr, o sea, que debemos, o sea, como, sí, debemos lograr o sea, como nos ese toca hacer objetivo, algo. exacto, lograr ese objetivo. Perfecto, miren. Resulta que gracias a todos, buenos comentarios, eso está muy bien. Yo les voy a dejar en la carpeta que les dije, les voy a dejar un libro que se llama La profecía de los siete montes. Coneito tiene algo de razón y hay que ir condensando esa idea porque la Biblia nos habla de siete montes, pero son dos montes geográficos que se establecen alrededor de una nación. Entonces mucha gente ha dicho, no, es que esos montes son los que rodean la ciudad de Roma y que Roma como allá está el Vaticano, entonces que esos montes son los montes del diablo. Hay muchas interpretaciones que toca ajustarlas, que toca examinarlas, revisar cuál es buena, cuál no es buena, pero sí nos habla de algo muy interesante, esta idea de los siete, esta idea, perdón, de los siete montes, porque de alguna manera lo que la sociedad hoy día piensa es a lo que va a construir. Lo que una sociedad programa es hacia lo que va a avanzar. Cuando yo compré mi celular, cuando yo compré este celular, creo que eso solamente sale en los Samsung. Samsung tiene algo que se llaman Goals creo que se llama, creo que el nombre es Goals, y es como una sociedad que tiene con las Naciones Unidas. Entonces yo me puse a mirar un poquitico todo el tema y hablan como de treinta áreas que son áreas de influencia que se van a levantar de aquí al año 2030. Entonces, oh, venga, esto suena interesante y todo lo tienen con colorcitos, muy bonito. Entonces me puse a investigar el presidente Duque, que tanta falta. Bueno, este presidente está haciendo una serie de charlas y él está hablando sobre esos 30 puntos de las Naciones Unidas y eso, para irlo resumiendo, son unas ideas con las que el mundo quiere ser renovado o ser transformado a partir del año 2030 y es lo que se llama la Agenda 2030. Los evangélicos, un sector de los evangélicos lo llama el nuevo orden mundial, otro lo llama el orden del anticristo, otros lo llaman un fenómeno social global, llámenlo como se llame. Y alguna vez estábamos en una charla con el escritor del libro que ustedes van a tener esta noche y le preguntábamos a este doctor que si este trabajo de los siete montes tiene que ver con como una contra a lo que significa el nuevo orden mundial. Entonces él decía sí y no. Lo que pasa es que el nuevo orden mundial es una idea del ser humano, pero por encima de la idea del ser humano hay una orden divina o hay un orden o un diseño divino. Hay unos versículos bíblicos, yo no se los voy a leer porque ustedes los van a tener ahí en su libro a partir de esta noche, los que lo quieran mirar. La Biblia enseña por allá en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2 el versículo 7 enseña que después de un tiempo de crisis va a venir el deseado de las naciones, así lo llama, el deseado de las naciones. Lo que pasa cuando hablamos del deseado de las naciones, muchos dicen, cuando usted lee la Biblia, si lo quiere mirar ahorita mismo, usted ahí en la Reina Valera dice, vendrá el deseado de las naciones y está con mayúscula. Entonces algunos dicen, ese deseado es Jesús. Claro, cuando Jesús venga va a cambiar el mundo. No, no, una interpretación dice que el deseado de las naciones es el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está aquí en la tierra, lo leímos hace unos minutos, Mateo 28, Jesús le dijo a los discípulos, les dio una comisión, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenlos y que el que cree se arrepienta y bueno, todo lo que está en la comisión. Lo que está diciendo Jesús es que hay algo que el mundo desea y necesita, es el evangelio. El Evangelio, por allá el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, el Evangelio no está solamente enmarcado en el concepto que nosotros como cristianos tenemos de llenar la iglesia de hombres y mujeres que reciban a Jesús, que lloren, que diezmen, que ofrenden y ya. No.
El mundo va a ser transformado a través del evangelio, de las buenas noticias que tienen que impactar en toda esfera. De allí es donde surge este tema tan bonito, tan interesante de los 7 montes, o en otros lugares se enseña como las 7 esferas de influencia. Ya ahorita Daniela nos las dijo todas las 7 esferas, no las voy a volver a repetir porque ya están muy claras, pero sí tenemos que mirar algo muy interesante, es que la iglesia de Jesús, la iglesia de estos tiempos, es una iglesia que tiene que ser influyente. Cuando ustedes se ponen a estudiar un poco la historia, cuando ustedes se ponen a estudiar un poquitico lo que es la letra, la filosofía, el arte, la cultura, se van a dar cuenta que los cristianos impactaron mucho tiempo atrás. Copérnico, Newton, Mozart o Beethoven, uno de los dos, no me acuerdo, el profe Andrés debe saber cuál de los dos era evangélico. Las artes en siglos pasados fue dominada por los cristianos. En los tiempos más oscuros, Dios le dio sabiduría a hombres y a mujeres para poder crear, para poder diseñar, para poder trabajar. Y fue una época en la que la iglesia evangélica, el movimiento protestante, creció de una manera vertiginosa. La gente no podía, incluso siglo XV, creo, siglo XV, la gente no podía leer la Biblia. Martín Lutero le lleva a la gente el hecho de leer la Biblia. Antes solamente la leían en un idioma, el sacerdote la leía de espaldas, la gente no la podía leer. Entonces, con el paso del tiempo, la influencia de la Biblia en todos los sectores del ser humano impactó, en todos los sectores, no fue solamente en el sector religioso, sino que en muchos sectores influyó. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se busca con esta temática de gobierno y Biblia, de cosmovisión bíblica, es que la iglesia entienda que el deseado de las naciones es el mensaje que Jesús le dejó a sus hijos, a nosotros, y que con ese mensaje podemos influenciar en muchas áreas. Por ejemplo, los que son empresarios acá, ustedes como empresarios cristianos, los que tienen sus negocios, sus almacenes, sus proyectos, sus emprendimientos, ustedes como cristianos tienen mucho que aportar. Ustedes como cristianos son llamados a tener medidas justas, a vender de forma correcta, a emplear de manera correcta, a tratar a su gente de manera correcta. Los que tenemos familias, pues debemos tener a nuestras familias de una manera correcta, instruir a nuestros hijos de una manera adecuada, mantener nuestro matrimonio de una manera también especial. Los que trabajamos bueno, en los diferentes sectores de la vida, somos llamados a hacer luz. Acuérdense que Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo y que una luz no se mete aquí debajo del escritorio, sino que la luz se coloca encima y que así nuestra luz debe alumbrar a otros. ¿De acuerdo? Eso es, a grosso modo, lo que significan los 7 montes de influencia. Rápidamente miremos esto porque el tiempo se me fue y no alcanzaré a hablarles un poquito del autogobierno, ni les alcanzo a hablar de unos elementos especiales en la historia de Israel. Número 1, hablemos de la familia rápidamente como para mirar algunas ideas, aunque ustedes ya hicieron esta tarea. La familia tenemos que entender que la iglesia o los hijos de Dios, vamos a cambiar el término iglesia, los hijos de Dios, vamos a llamarlo ahora así, los hijos de Dios, no iglesia. Los hijos de Dios tienen que influenciar en las próximas generaciones. Tenemos que influenciar la familia. Cuando ustedes miran en internet páginas de familia, páginas de familias cristianas, de enseñanzas de familias cristianas, van a encontrar muchas. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que está enfocándose en temas de familia, pero nosotros los que tenemos familia no estamos tan preocupados en ver qué nos están enseñando frente a los conceptos de la familia. Cuando tú vas a un colegio, cuando tu hijo va a un colegio, le están diciendo a un niño, la familia es un fenómeno abstracto. La familia pueden ser dos papás, pueden ser dos mamás. La familia, papá y mamá si quieren no tienen hijos. O papá puede ser un hombre, mamá también puede ser un hombre. Pero cuando lo miramos en el contexto bíblico, en el contexto de las Sagradas Escrituras, estamos entendiendo que los hogares cristianos deben seguir patrones bíblicos y que necesitamos enseñarlo. Es muy triste hoy día cuando uno le pregunta a los mismos jóvenes de la iglesia,
Si se quieren casar, no, no nos queremos casar. ¿Quieren tener hijos? No, no queremos tener hijos. Pero sí queremos tener relaciones sexuales, sí queremos explorar nuestra sexualidad. A los niños les están enseñando a explorar su sexualidad. Cuando los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios tienen conocimiento de la Biblia, se van a dar cuenta que desde Génesis, Dios estableció para Adán y para Eva que la unión del matrimonio era compuesta por un hombre y una mujer y que ellos iban a tener hijos y que ellos iban a administrar la tierra, a juzgarla, a enseñorearse de la tierra. Entonces, el principio de la familia es un principio que necesitamos comprenderlo el día de hoy. Tenemos que disipular las próximas generaciones. Sus hijos, los hijos de ustedes, porque yo no tengo hijos, sus hijos van a tener que casarse, van a tener hijos, van a crear familias, pero ¿bajo qué principios? ¿Bajo los principios del mundo? ¿Bajo los principios de los colectivos del mundo? ¿O bajo los principios de la individualidad que la Biblia nos enseña? Número uno. Número dos, la religión. Esa es otro monte, esa es otra área de influencia. Y en la religión, pues es que sencillamente Jesús lo que le enseñó a sus discípulos, Jesús les dio una comisión a los discípulos. ¿Cuál fue? Discipular, discipular. Lo que ustedes vieron, lo que escucharon, lo que aprendieron de mí, eso enséñenle a otros. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo que discipuláramos al mundo, no que trajéramos gente a las iglesias. Eso no lo dijo Jesús. Dígame dónde Jesús le dijo a los discípulos que llevaran gente a la iglesia. No. Lo que Jesús dijo fue discipulen a la gente, salgan de la iglesia, salgan de las cuatro paredes, salgan de su entorno y vayan e impacten al mundo. El primer discurso que Jesús enseñó les dijo le dijo a la gente, mire, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me envió a sanar, me envió a predicar, me envió a compartir. La iglesia es enviada, la iglesia no solamente recibe, la iglesia tiene que salir. La iglesia es el lugar donde nos alimentamos nosotros, la iglesia es donde tú vienes y escuchas la palabra y tú lees la Biblia y tú oras y escuchas para poder salir y esparcir el evangelio a otros lugares. ¿Me están entendiendo? Ese es nuestro concepto. Ese es el concepto que necesitamos recuperar. No es solamente venir a la iglesia, hacer el congreso, la oración, la liberación, el encuentro, el posencuentro, el reencuentro, el hiper mega superencuentro, sino que venimos a la iglesia para alimentarnos y poder salir a nuestros entornos. Número 3, la educación. Y de la educación sí tenemos que hablar demasiado, pero el tiempo no nos da. Las nuevas generaciones hoy se están educando por el televisor. Las nuevas generaciones se están educando por las cartillas, por las nuevas ideologías, por los nuevos conceptos. Creo que yo lo compartí hace un tiempo en la iglesia y es que los niños pasan más tiempo en la iglesia y en el colegio que los niños pasan más tiempo hoy en el colegio y en la casa, pasan más tiempo que en la misma iglesia. Entonces, si logramos educar a nuestros niños, si logramos educar a las nuevas generaciones, si logramos educar a los jóvenes con principios cristianos, oiga, qué importante sería. Si tú como papá te sientas con tu hijo a enseñarle matemáticas, si te sientas con ellos a enseñarles principios de lectura, de escritura, pero también utilizas la Biblia y utilizas los valores bíblicos para enseñarles a tus hijos, vas a formar nuevas generaciones. ¿Con qué enseñan hoy los jóvenes? ¿Con qué enseñan hoy en los colegios? Netflix, Disney, Channel, bueno, todas estas cosas que hay. Pero nosotros, ¿con qué podemos enseñar? ¿Se acuerdan la Shema? Deuteronomio capítulo 6. Coger esta palabra y enseñársela, repetírsela a los hijos. Ojalá, si nuestros hijos tienen que ir a colegios, pues bueno, van a colegios. Pero qué bueno también sería que pudiéramos educar a nuestros hijos en casa. 4, el arte. Ustedes no se han fijado que mucha arte hoy día, muchos de los sectores del arte son dominados por el colectivo LGBTI, en la televisión, la cultura, el teatro, el cine, porque se está invadiendo de una manera poderosa. Ese colectivo es un colectivo pequeño, pero es un colectivo poderoso. Pero si nosotros pudiéramos hacer teatro cristiano, si pudiéramos hacer televisión cristiana, lo que hace Coneo, música cristiana, si pudiéramos hacer
programas de televisión, de radio cristianos, si pudiéramos utilizar toda esta tecnología que tenemos y hacer programas o invadir en el arte, invadir en el deporte. Impresionante lo que hace Falcao, impresionante lo que hace, ¿cómo se llama? El italiano, Cuadrado. Impresionante lo que hacen todos estos deportistas cristianos que donde quiera que van, están hablando de Jesús. ¿Ve? Entonces es ahí donde el color, la emoción, la alegría, el arte, la cultura, se ha impactado con el mensaje de Jesús. ¿De acuerdo? Lo que hizo Mel Gibson con la película de La Pasión, lo que está haciendo el señor Haykins con The Chosen, es impactar el mundo, es impactar el mundo. Pero nosotros muchas veces no vemos eso. Vamos al cine a ver otras películas, vamos al cine a ver otros programas, vamos al teatro a ver otras cosas que no convienen. ¿Sí? Entonces es ahí con lo que se tiene que impactar. Y ni qué hablar de las publicaciones, de la media, de la televisión, de los audiovisuales, la prensa escrita, la prensa en internet, todo esto necesita ser impactado con el evangelio. Del gobierno, aquí de eso es que vamos a hablar las siguientes 8 clases, porque el gobierno tiene que ser impactado. El pueblo de Dios tiene que conocer política. El pueblo de Dios necesita conocer lo que la Biblia dice sobre la política. El pueblo de Dios tiene que pensar en líderes que sigan en las próximas generaciones, que sean gentes o personas que conozcan de Dios, que conozcan al Señor y que conozcan la Biblia. Tristemente, el caso es que hoy día muy pocos hay. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a los más malos somos a los que apoyamos. Entonces uno tiene que comenzar, Señor, ¿a quiénes? ¿Por quiénes podemos votar? No tenemos que votar. Nuestros abuelitos en la iglesia, y perdóname que lo diga así, personas cristianas dicen, tenemos que votar por el que más gente tenga. Muchas veces el que más gente tiene es el que más viciado está. Entonces, en la política tenemos que intervenir nosotros. Hay un escritor que dijo que los cristianos que quieren servir en la política son como los Danieles que los van a meter en los fosos de los leones. Pero ¿qué hizo Dios con Daniel en el foso de los leones? ¿Lo guardó? ¿Lo libró? ¿Hizo un milagro? Entonces, ¿qué pueden hacer los políticos con ideales bíblicos en la política? Van a romper paradigmas. Van a romper paradigmas. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, la economía. Ese es el otro sector, la economía. Entonces, Jesús sabía, y ustedes lo van a ver en la Biblia, Jesús sabía que era muy difícil servir a Dios cuando nosotros somos bendecidos en la parte material. Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó, pero Dios quiere bendecir a su pueblo. Aunque es difícil mantenerse económicamente sólido y servir a Dios, Jesús quiere bendecir a la iglesia, Jesús quiere bendecir a sus hijos, Jesús quiere bendecir a la gente en el mundo de los negocios, para que en el mundo de los negocios se levanten misioneros. Ponga por ahí en algún lugarcito como tarea, voy a buscarme la historia del señor Colgate. Voy a buscarme la historia del pastor Rick Warren. Voy a buscarme la historia de hombres cristianos que emprendieron grandes negocios. Hombres que marcaron la diferencia, que fueron prósperos, pero que también sirvieron a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema no es el dinero. El problema es que nosotros hacemos que el dinero se enseñoree de nosotros. Entonces, entre más dinero tienen, menos van a la iglesia. Entre más dinero tienen, más ávaros se vuelven. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un pensamiento diferente con respecto a la economía. Dios nos va a probar en esta área de las finanzas. Y podríamos, incluso en algún momento, ¿se acuerdan que cuando Jesús le dijo a alguien, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme? Pero ¿qué fue lo que hizo este personaje? No fue capaz, no fue capaz. Y Jesús dijo, ¿se dan cuenta lo difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? No quiere decir que sea imposible. Quiere decir que en esta área de la economía, como en todas las áreas, necesitamos ser gente sabia, gente correcta,
gente que maneja bien los recursos. El reino de Dios está en una continua guerra con el reino de las tinieblas. Hay dos reinos, el de la luz y el reino de la oscuridad. Pero cuando nos dejamos guiar por el reino de Dios, cuando vivimos bajo los principios del reino de Dios, este es el que nos va a dar la sabiduría. Y es por eso que necesitamos marcar la diferencia, no solamente en la economía, no solamente en la parte de la religión, no solamente en el área del gobierno, sino que todas estas siete montes, estos siete montes que ojalá ustedes puedan leer un poquito más, léanse el libro del profesor Englow que se los voy a dejar en la carpeta, léanlo, estúdienlo, mastíquenlo y se van a dar cuenta que la iglesia tiene que venir al templo solamente a comer y a llenarse y a nutrirse para salir e impactar a las naciones. ¿Qué pasa si de aquí a mañana, termino con esto, qué pasa si de aquí a mañana cierran las iglesias? ¿Qué pasa si el presidente de turno o el que venga o un gobernante mundial diga cerramos las iglesias y nadie más va a ir a un templo a buscar a Dios? ¿Se acabará el movimiento? ¿Se acabará la iglesia como tal? Cerrarán los templos, pero la iglesia tiene que surgir. Cerrarán los templos, pero la iglesia tiene que seguir avanzando, porque de alguna manera la iglesia que somos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que impactar en otras áreas, tenemos que impactar en otros sectores de la sociedad. Qué bonito tener iglesias llenas, pero muchas veces yo me pongo a pensar, si toda la gente que llena una iglesia está firme, 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 convencida en los caminos de Dios, o están siguiendo solamente a un pastor, una prédica, una iglesia de moda y no más. Cuando venga una zaranda, cuando venga una crisis, ¿qué va a pasar con el movimiento evangélico? ¿Qué va a pasar con el movimiento cristiano? Alexa, Haz una cosita, es que ir a una iglesia no es la cantidad de personas que vayan, es la calidad de palabra y la calidad de personas que asistimos. Eso hace una iglesia, porque para llenas tenemos muchísimas, montones, pero es la calidad que uno encuentra dentro de la iglesia. muy bien. ¿Qué más? Exactamente. ¿Algún otro comentario? Cerremos algunas conclusiones ya para cerrar. Son las 9:10. Pues, ¿qué ideas ustedes van a tener? Ya tienen sueño, hay que madrugar, pero no sé si quieren dejar por ahí algún comentario, así como Alexa lo acaba de hacer. Alguna vez escuché que la iglesia no era el lugar, sino que la iglesia somos nosotros como tal. El lugar se hace porque obviamente somos un cuerpo de Cristo y necesitamos esa unidad, pero en realidad la iglesia la hacemos nosotros como cristianos, como personas. Exactamente, sí, señorita. Correcta la idea. ¿Alguno más? ¿Coneo? Sí, señor. Bueno, yo pues entré un poco tarde a la clase, pero bueno, No nos dimos cuenta. me estoy leyendo un libro sobre la cosmovisión bíblica y bueno, según lo que de pronto he leído y lo que se habló hoy, prácticamente lo que nos enseña bueno, la cosmovisión bíblica es como que un cambio entre de pronto nosotros como personas contra de pronto pues el gobierno pues actual. No, no sé, prácticamente yo lo veo así como si fuéramos revolucionarios, no sé si decirle pues esa palabra, pero prácticamente ¿qué? Muchas veces pues en el gobierno del mundo siento que hay como que pues una ceguera espiritual se podría decir y bueno con esta estudio de la cosmovisión bíblica pues uno como que despeja ciertas cosas que quizá muchas veces pues uno pasa. Entonces, eso he de pronto entendido yo sobre estas dos clases y sobre unos foros que me leí pues hace 2 días. Ok, muy Entonces, quería bien. Eso compartir está. eso. No coma entero. Muy bien, perfecto. Lida. Pues yo creo que como al principio cuando oraba y le decía a Dios que nos diera como esa sabiduría y el discernimiento para entender lo de la clase, pues digamos que la reflexión es como una pelea contra el tiempo, porque siente uno que las esferas del gobierno pues ya están de una otra manera dirigidas
por líderes que han hecho que, que las naciones cada vez decaigan más, ¿sí? Entonces, creo que un compromiso que tenemos nosotros, que tenemos con las nuevas generaciones, es precisamente poder dar ese protagonismo que de una otra manera, no sé si la palabra sea política, más bien como gobernabilidad, debemos tener como cristianos para realmente cumplir con ese mandato que hizo Jesús de discipular las naciones y no de caer como en lo que estamos, ¿no? Exacto. En tanto desigualdad y bueno, todo lo que sabemos. Es como una, digo yo que es como una carrera con el tiempo porque sencillamente uno se va dando cuenta que, primero que todo, si lo miramos en un marco escatológico, la venida del Señor está próxima. 5 años, 2 años, 10 años, 20, no sé, pero la venida del Señor está más próxima de lo que nosotros pensamos. Número dos, que nuestras naciones, no solamente Colombia, sino que uno mira todo el marco en América hispana, incluyendo Iberoamérica, incluyendo en España, hay una pérdida de valores, unos principios totalmente graves, la economía, la corrupción, todo esto. Número tres, que los conceptos de familia, los conceptos de hogar, los conceptos de vida se están perdiendo totalmente. Entonces, ahora sí podíamos decir como nuestros papás decían, oiga, estos tiempos son terribles y nuestros papás no están viendo o nuestros papás no alcanzaron a ver lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Ah? Entonces, en medio de esto también se tiene que entender que la palabra de Dios se ha de cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y la palabra de Dios se cumple no solamente, no me da malinterpretar lo que voy a decir, pero quiero que lo comprendan un poquito o que lo comprendan. No es solamente la venida del Mesías lo que marca los futuros tiempos, sino es el establecimiento del reino aquí en la tierra. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que venga tu reino, que venga tu reino. Es decir, que aquí en la tierra algo tiene que pasar. Mientras Jesús viene, algo tiene que pasar. ¿Se acuerdan de la parábola cuando Jesús dijo, bienaventurado el pueblo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo el bien? Entonces, mientras Jesús viene, tenemos que estar haciendo el bien. Mientras Jesús llega aquí a la tierra, tenemos que marcar la diferencia. Hace unos días nos reuníamos con unos pastores y en la oración que los pastores decía, Señor, saque toda la corrupción a la luz, saque toda la luz. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en Colombia? Solamente aquí en Colombia. Todos estos malgastos financieros, toda esta corrupción, toda esta maldad. El presidente está demostrando que no sabe gobernar. Pero la pregunta es, bueno, Señor, saque toda la luz. ¿Y ahora qué? Si queremos que Colombia cambie, nuestros hogares tienen que cambiar. ¿Ve? Nuestros hogares tienen que producir buenos hijos, tenemos que producir buenos valores. Y mientras nuestros hijos tienen buenos valores, también tenemos que levantar generaciones que marquen la diferencia. Ojalá que en Colombia llegara un presidente como Bukele, llegara un presidente como muchos otros que han cambiado las naciones, pero que conserven su puesto, que conserven su moral. En Colombia, aquí nomás en Bogotá tenemos 5 concejales que son cristianos, pero en total son como 40, creo, si mi memoria no me falla. Entonces es una pelea muy complicada. Pero acuérdense que la geografía bíblica nos enseña que Dios está escribiendo la historia desde nuestro hogar, desde nuestra vida. Si tú eres buen padre, si tú eres buena mamá, si tú eres buen hijo, si tú como Coneo estudias, si tú trabajas, si tú haces las cosas que tienes que hacer y lo haces bien y eso le enseñas a tus hijos y enseñas esos valores, no somos perfectos, acá ninguno somos perfectos y estas clases no hablan de perfección, pero sí hablan de un modelo de vida y Jesús nos enseñó eso. Y si Jesús nos dijo que el Espíritu de Dios iba a traer sanidad, pues debemos creer que ese Espíritu de Dios no solamente está sobre un ministro, un sacerdote, un pastor, sino que está sobre toda la iglesia, sobre todos los hijos de Dios. Quiero cerrar con este versículo que ustedes lo van a encontrar en Isaías capítulo 2, versículos Isaías 2 y 3. Y aquí termino. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Isaías 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová
como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados. Correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Más claro, solamente lo dice la Biblia. Bueno, les acabo de dejar un link en el grupo de la Academia de la Biblia. Gracias a los hermanos que nos aceptaron la invitación de venir esta noche a clase, para invitarles con esto a que se vinculen a la Academia Bíblica. Este tema hasta ahora lo estamos comenzando. Son 10 clases. Esta es la segunda clase. Nos quedan 8 clases más. Sería muy rico contar con todas las personas que nos están visitando, los que están viendo este video también. Esta academia solamente tiene un costo de 60,000 pesos para las personas que entran a partir del día de hoy. Entonces, qué rico sería poderles ver en nuestra academia, participar con ustedes. Es algo muy especial y bueno, nos estamos enriqueciendo todos. ¿De acuerdo? Esta clase quedó grabada para que ustedes la puedan repetir a partir del día, hoy es jueves, a partir del sábado la pueden repetir. Todos los jueves nos estamos viendo de 7 a 9 de la noche. Hoy nos fuimos un poquito largo, pero prometo que no nos vamos a alargar más así. Bendiciones, una feliz noche. Un abracito para todos. Dios les guarde. Gracias, una Mañana feliz noche, padre. tenemos día de adoración en la iglesia. Así que si nos quieren Chao, buenas acompañar, noches. ahí nos podemos ver a partir de las 7:30 de la noche. Un abrazo para todos. Bye, bye. Bye, Bendiciones. bye, see you. Hasta luego, gracias.